Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor José Martínez Opperman. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. El defensor del pueblo. Ajá. Si así lo elige el Congreso, así seré. Bueno, pero cada quien puede tener Nosotros su propio defensor. Exacto. Yo puedo elegir el que yo quiera. Bienvenido, doctor. Buenos días. El licenciado Opperman, yo que soy abogado hace tantos años, es un individuo que se ha destacado brillantemente, no solamente por sus exposiciones públicas, sino por las causas que ha defendido, ¿verdad? Todo el mundo lo tiene en gran estima. Hay coyunturas que reflejan la personalidad de los individuos. En la coyuntura que usted le ha tocado, usted ha reflejado una personalidad de un individuo correcto, honesto, con conocimiento profundo de la ley, y para mí, que le llevo unos años, es un motivo de orgullo compartir este escenario con usted y poder hacer algunas preguntas. En esta coyuntura, los próximos meses, cuando se defina la metodología, se debe elegir una figura denominada el defensor del pueblo, ¿verdad? Y usted es uno de los precandidatos un candidato a ser elegido por el Congreso. Es el Congreso que lo elige, ¿verdad? Así es. Yo quisiera preguntarle algo, y es lo siguiente: ¿qué es el defensor del pueblo? ¿Y cuál es el nivel de influencia, el rango de influencia que tiene el defensor del pueblo? Porque lo que nosotros vemos es una pequeña oficina sin la relevancia pública que debe tener una figura de esta naturaleza. Vamos a comenzar por ahí. En virtud de su creación legislativa en el año 2001, el defensor del pueblo se erige como un contrapeso entre la administración pública y los ciudadanos cuando se afecten derechos fundamentales a través de ejecutorias y políticas públicas. Es decir, es el defensor del pueblo el llamado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y las prerrogativas constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna cuando han sido vulneradas, conculcadas o limitadas de manera ilícita por los funcionarios públicos y la administración. En cuanto a sus facultades, el defensor del pueblo no tiene facultades jurisdiccionales. Puede, a través de las mismas disposiciones de la ley, pues interponer amparos y tratar de abogar por la corrección de los derechos en el Poder Judicial. ¿Derechos colectivos o derechos individuales podrían ser? Cualquiera de los dos, colectivos y difusos. De igual forma, el defensor del pueblo solamente tiene una facultad de amonestar cuando se ha incurrido en alguna falta de carácter administrativo que haya vulnerado derechos fundamentales, y como una forma de salvar la inercia de la administración frente a los reclamos o recomendaciones del defensor del pueblo, quien no tiene esa facultad de determinar o variar las decisiones de la administración, pues puede acudir a los medios de comunicación con la finalidad de hacer variar o llamar la atención a la sociedad sobre la política o ejecutoria pública que está causando vulneración de derechos fundamentales. En términos generales, esa es la definición del defensor del pueblo y el rango de acción que puede tener en virtud de la ley. ¿En qué escenario un ciudadano o un colectivo puede acudir al defensor del pueblo? ¿Y cuál entonces a su vez es el escenario donde se debe desenvolver el defensor del pueblo para reclamar ese derecho? Y tercero, ¿qué fuerza ejecutoria, qué poder tiene de que lo que él canalice sea efectivamente aplicado? Les repito, no tiene facultad jurisdiccional, el defensor del pueblo no decide nada. Si dentro de sus investigaciones encuentra faltas administrativas, amonesta y comunica al ministerio. Si dentro de sus investigaciones encuentra faltas de carácter penal, comunica al Ministerio Público. Si tiene que abogar por la corrección de algún derecho fundamental, va al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Constitucional. Dentro de sus propias atribuciones, cuando un ciudadano puede acudir a donde el defensor del pueblo, cuando haya sentido que ha sido vulnerado un derecho fundamental por parte de una administración o una institución pública y que esa afectación que haya tenido no tenga otra solución en la ley. Pero doctor, yo veo, independientemente, cuando yo voy a la defensor del pueblo, yo veo que hay un problema. Lo primero que usted ve es que, por ejemplo, doña Zoila puede ir a tratar de hablar con el incumbente, a ver si se resuelve. Mira, entendemos que esta persona tiene razón, fue maltratada, se le violaron sus derechos en tal cosa.
Entonces, a ver si se puede resolver vamos a decir, bajo la negociación o la discusión sin irse a la justicia. Pero también yo veo muchísimos abogados que trabajan para la Defensoría del Pueblo. Claro, se ponderan los casos. Aunque se vaya al ministerio, se le ponen abogados. Se hacen las recomendaciones del lugar, se le peticiona a los funcionarios públicos que corrijan la práctica y posteriormente pues se procede como establece la ley en caso de que sea necesario. La doctora Zoila Martínez Guantes ha logrado a través de la conciliación y la mediación resolver una cantidad innumerable de casos, lo cual entiendo que es una práctica correcta y que garantiza la gobernabilidad y evita el cúmulo de miles de reclamaciones que pudieran afectar el desenvolvimiento normal de algunos tribunales. También la defensora del pueblo Zoila Martínez Guantes, en una actitud que yo entiendo también correcta, pues da respuesta a todos los reclamos que llegan al defensor del pueblo, aunque no sean estrictamente de la competencia del defensor del pueblo. Como ¿Usted cree que ellos se meten en alguna cosa que no tienen que no son? Lo que sucede es que la finalidad es contribuir a la mejora del Estado social. Entonces, si no existe un choque con una jurisdicción especializada directo y se puede contribuir con mejorar la situación de una persona que acude en busca de ayuda, porque no hay gente que le están cobrando mucha luz. No, hay personas que van porque no se le han pagado sus prestaciones laborales en algunas instituciones públicas, etcétera. Todos los que somos abogados sabemos que eso tiene su jurisdicción. Sí. Sin embargo, la defensora del pueblo, que lo entiendo correcto, hace todo lo posible y utiliza los mecanismos que tiene a su disposición para lograr que eso se materialice, lo cual también entiendo correcto. Creo que continuar dando esa asistencia es positivo, pero también hay que orientar claramente al defensor del pueblo en sus funciones específicas para lograr solidificar esa institución hacia el futuro. Doctor, ¿qué lo mueve a usted? ¿Qué razones, independientemente de algunas, según pude ver, algunas asociaciones o instituciones que promueven que usted participe como defensor del pueblo? Usted, cuando dice, sí, yo voy a aceptar esto y voy a presentar como... ¿Qué lo promueve? ¿Qué haría usted diferente y qué lo mueve a usted meterse en ese lío? Bueno, a título personal, el deseo de poder servir y la gratificación personal que eso me retribuye es el mayor motor para yo participar en el Defensor del Pueblo. No tengo ninguna necesidad de carácter pecuniario que satisfacer. Sin embargo, sé que a través del Defensor del Pueblo las habilidades y las instrucciones que he recibido a lo largo de mi carrera pueden ayudar a contribuir a la mejora del Estado social, democrático y de derecho. Y esa es la motivación que yo, como ciudadano de la República Dominicana y en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, tengo para ir a optar por ser tomado en consideración para ser el defensor del pueblo. Pero una figura, querido colega, con rango constitucional, usted la ha definido en una forma tan elemental. Usted podría hacer eso de su propia oficina, usted pone un letrero acá y damos servicio a toda la ciudadanía, gratuito, pro bono, pasen por acá, que ustedes vienen a quejarse y yo hago una llamada telefónica al ministro, ¿verdad? Y te lo coge. Está bien, pero bueno, también podrían no tomarle la llamada a doña Zoila o a la Defensoría del Pueblo, porque como no tiene la fuerza coercitiva para obligar al funcionario a escucharla, ni mucho menos, bueno, simplemente, doña Zoila quiere una cita, sí, que venga dentro de 15 días y se siente ahí en mi antedespacho 2 horas a esperarme. Usted lo ha pintado. Yo quisiera, la ley tiene salidas para eso. Yo quisiera que usted, por favor, en beneficio de la población, dimensione una figura que con rango constitucional ha sido diseñada, yo me imagino que con fines más altos. Mire, el tema de si pudiera yo desde mi oficina ejercer funciones del defensor del pueblo, eso es totalmente correcto. Pero me imagino que usted sabrá la frustración que significa recibir cientos de llamadas de ayuda y no poder atenderlas. Lamentablemente los seres humanos tenemos el tiempo como nuestro mayor enemigo. Y ese tiempo no puedo yo invertirlo únicamente en satisfacer todos los llamados de ayuda que tengo. También
Eso forma parte de las motivaciones para yo incurrir dentro de la participación para ser tomado defensor del pueblo. Sobre su otra pregunta, el defensor del pueblo tiene facultades para investigar e inmiscuirse en asuntos y hacer investigaciones. Cuando yo me refiero a que no tiene carácter jurisdiccional, es que no toma decisiones que se le imponen a la administración, sino que hay que ir a la justicia y a las vías que la ley establece para lograr materializar esos reclamos del defensor del pueblo. Pero el defensor del pueblo puede hacer indagatorias, puede requerir información, puede pedir información y puede amonestar inclusive a los funcionarios públicos. Esas son las funciones. ¿En qué consisten esas amonestaciones, licenciado? Mire, todavía no hay un reglamento de aplicación de la ley 19-01 que fue aprobada ya hace 18 años, 19. Sé que el borrador está listo, pero corresponderá al Poder Legislativo aprobarlo. Y hasta que eso no se haga, pues las amonestaciones han quedado un poco diluidas ahí en el texto de esa ley. Claro. ¿Quién va a elegir al defensor del pueblo? ¿Quién puede elegirlo y cuándo lo va a elegir? Bueno, lo elige el Poder Legislativo a través de un sistema de concurso donde se presentan las candidaturas a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados las evalúa a través de una comisión que recomienda una terna al Pleno. El Pleno elige 3 y los envía al Senado de la República, quien termina eligiendo el que será defensor del pueblo por un periodo de 6 años. O sea que tiene que haber entonces un criterio de tipo político posiblemente en la elección. Tiene que haber un criterio de tipo político y un criterio de tipo consensual, porque para elegir el defensor del pueblo se requiere la misma cantidad de votos que para modificar la Constitución. ¿Y por qué un senador La misma cantidad de votos que para modificar, 2/3 Así partes. es. ¿Por qué un senador votaría por usted y no por otro candidato a defensor del pueblo? Porque me imagino que los legisladores, en una visión moderna, tendrán que ponderar las condiciones particulares de cada candidato y su aura y su trayectoria y la entrega que pudieran presentar hacia esa institución. Creo que si el Estado quiere dar una función, dar una visión de modernismo, de buenas prácticas, yo pudiera ser la persona correcta para eso. Pero, vuelvo y digo, es una decisión dada al Poder Legislativo y la que ellos tomen, sea cual sea, para mí será respetada. Usted dice que se necesita la 2/3 partes, pero eso es en la Cámara de Diputados. Y en el Senado también. No, ok, pero no en asamblea. No en asamblea, Ok, eso es separado. separados. Ah, pues usted nada más necesita ahí los votos de 2 grupos. Es más fácil, no, porque Michelle, no es lo pero mismo. No es lo mismo. Ya Michelle está sacando números. Claro, porque ustedes se ponen a decir que eso es lo que hay que hacer, usted habla con Luis Abinader, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, no tiene que hablar con más nadie. Y no puede hacer, el Congreso no puede hacer un sondeo en la población para determinar el nivel de credibilidad del candidato. No podría hacer como metodología. Yo no sé si ellos incluirán ese tipo de cosas en la metodología. El defensor del pueblo es una figura muy técnica. Obviamente debe estar revestido de credibilidad y de cierta autoridad para poder ejercer sus funciones de manera correcta. Y que tenga una persona que sea con cercanía a la población. Sí, pero que tenga también la capacidad de ponderar, escuchar, valorar y tomar decisiones de manera... Yo lo digo por lo siguiente, mire, yo estuve en Nueva York hace un par de meses y en la comunidad dominicana de los Estados Unidos usted tiene una legión de individuos que creen en que usted es un individuo capaz y honesto en sus planteamientos. En el país, por una serie de posiciones que usted ha enarbolado y un caso específico que usted manejó, pero independientemente de eso, en su cotidianidad, usted goza de gran credibilidad. Yo creo que lo más importante en un individuo que va a ser elegido defensor del pueblo es la credibilidad, ¿verdad? Y me luce que usted la tiene absolutamente todo. Si Michelle y yo fuéramos a votar, votáramos por Opelman, ¿verdad? Claro. Si no fueran a... El voto es secreto. Se lo digo sinceramente, usted sabe que nosotros no somos amigos porque lamentablemente no coincidimos en términos generacionales. Lamentablemente para mí, haré un esfuerzo porque sea así, que eso cambie.
¿verdad? Pero lo que conozco objetivamente, a menos que resulte luego una gran decepción, que para mí sería una gran decepción, es que usted es un individuo con las condiciones para ser defensor del pueblo. Si no se puede proponer una metodología de tratar de escuchar el clamor de la población en ese sentido, en un individuo que tenga esa credibilidad y la prudencia que usted exhibe a pesar de su juventud. Mire, yo creo que la comisión que tiene a su cargo la evaluación de los expedientes, al igual que usted y que yo y que todos, pues tiene también oídos y ojos. Ha escuchado y ha visto. Entonces, ellos tendrán en esa ponderación valorativa de esos candidatos que ver ese tipo de características. Ahí hay muchas personas buenas, bien preparadas, con igual o más credibilidad que yo. Creo que lo que debe garantizarse es que se elija una persona con condiciones morales, éticas y profesionales suficientes para que esa institución funja como un instrumento de mejora del Estado. Claro. Si eso se lograse así, yo estaría totalmente satisfecho. Dígame una cosa, si la familia de la niña Emily Peguero no tenía con qué pagarle, porque es una familia humilde, ¿por qué usted se involucró en ese caso y con ese perfil? Porque me lo pidieron. Al igual que como he contribuido en otros, donde sí tienen con qué pagarme y también me lo piden y lo hago. No ha sido ni la primera ni será la última vez. ¿En qué concluyó ese proceso? Ese proceso se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia esperando el conocimiento de unos recursos de casación. En cuanto al fondo. En cuanto a las medidas coercitivas y de cumplimiento de prisión, se produjo un habeas corpus que fue declarado incompetente por un juez en Santiago de los Caballeros y que estamos esperando que los interesados continúen con su curso. ¿No han fallado la incompetencia todavía? Sí, ya se falló. ¿Se falló? Ya se falló. Ok, entonces, pero bueno, se puede reintroducir por una vía que sí resulte competente. Sí, pero eso será facultad de los interesados hacerlo. Ok. Doctor, tenemos que aprovechar que usted participa en nuestro programa hoy. Vamos a hablar un poquito. Nosotros coincidimos en un centro de votación donde nosotros ejercíamos el derecho al voto el domingo 6 de octubre. Y vi que usted estaba haciendo un recorrido y un análisis del proceso completo en diferentes centros de votación y en su calidad de defensor del pueblo o de comunicador o de todo esto. Realmente, no sé si tenemos las imágenes ahí, tenemos realmente, doctor, su percepción del proceso en sí, el día de la votación y cómo usted ha visto todo esto que está, estos alegatos de uno de los sectores del Partido de Liberación Dominicana con respecto a que se ha cometido un fraude en este proceso. En hace tiempo yo dije que los procesos electivos en la República Dominicana siempre estaban revestidos de ese caldo de descontento social y de protesta. Mucha gente no entendió que eso era así. Los hechos de hoy así lo demuestran. La semana pasada yo, viendo eso que se preveía cocinarse, emití una opinión sobre la base de que era necesario entender que había que respetar los resultados, cuales fueren, y beneficiaren a quien fueren. Y sobre todo con la finalidad de garantizar la institucionalidad y la democracia, que era lo que estaba en juego el día 6 de octubre. Al emitir esa opinión sentí la necesidad de ir a ver el proceso de primera mano, para que nadie me contara lo que allí había ocurrido. Era un proceso novedoso, donde por primera vez se hacían primarias abiertas, sobre todo supervisadas por el órgano electoral. Simultáneo. Y simultáneas de ambos partidos, lo que pudiera en algún momento haber generado
crispación de las partes en pugna por el poder. Pues observé que la población se comportó de manera muy tranquila y pacífica, aun cuando se encontraban en las filas personas que son antagónicamente contrarias. Claro. Eso lo valoro de manera muy positiva. La sociedad dominicana se comporta casi siempre a la altura de los procesos. Sin embargo, actores políticos no han sabido reaccionar a la misma altura que lo ha hecho el pueblo. Allí yo vi gentes organizadas en las filas, tomando sol, durando horas en filas para poder ejercer su derecho al voto. Vi empleados de la Junta Central Electoral sentados por horas atendiendo ese proceso para garantizar ese derecho a elegir. Vi un sistema moderno que no presentó grandes fallos en su ejecución durante el día de las votaciones. Que si puede mejorarse, entiendo que sí. Que si puede agilizarse, también entiendo que sí. Pero en términos generales, entiendo que el día de la votación... ¿Usted vio fraude? ¿Usted pudo percibir algunos indicios de fraude? Yo vi el proceso desde adentro. O sea, yo vi los manejos de las mesas, lo que ocurría en las calles o lo que cada persona podía hacer con ese derecho que la ley les otorga, no pude comprobarlo. O sea, el tema de la compra, que eso es afuera. No era esa mi objetivo. Pero sí vi el proceso de votación cuando terminó, vi cómo se cerraban las mesas, cómo se transferían los datos, vi cómo el presidente tenía que ponerse de acuerdo con el secretario para poner unas claves personales cada uno para cerrar la mesa de votación. Si no estaban las dos claves, no se cerraba. Vi cómo el técnico de la Junta sacaba un USB de una maleta cintada y lo conectaba a una laptop para transmitir los resultados después de que el acta había sido firmada y no impugnada por los delegados de los partidos que allí se encontraban presentes. Y no impugnada. Eso sí, así es, porque procesalmente hablando, veo mucha alaraca sobre el tema de petición de anulación de procesos. Sin embargo, no existe esa figura dentro de las leyes que pululan alrededor del sistema electoral. Las elecciones se impugnan por mesas y esas impugnaciones se conocen en las juntas municipales y de ahí se va al Tribunal Superior Electoral. Las decisiones de la Junta Central Electoral son decisiones de carácter administrativo y su impugnación corresponden al Tribunal Superior Administrativo. Por lo que yo no veo forma procesal posible de que pueda impedirse o anularse el proceso recién pasado el 6 de octubre. Que si hay reclamos, sí los hay. Que si hay que escucharlos, sí hay que escucharlos. Que si hay que ponderarlos, hay que ponderarlos. Que si hay que verificarlos, hay que verificarlos. Pero eso no implica que haya que sumir a la sociedad en un caos. Eso no implica que todos los ciudadanos tengan que sufrir alteraciones de la paz social porque alguien se encuentra en un proceso de impugnación sobre un proceso. Yo creo que la sociedad dominicana ha avanzado bastante. Porque alguien perdió que no quería perder. Bueno, pero eso será un problema entre quien hace el reclamo y su conciencia. A mí me preocupa lo que va hacia afuera. Y lo que va hacia afuera es la afectación de personas, la afectación de la estabilidad nacional por un reclamo que no es en las calles, sino es institucional. Entonces, si la ley establece las vías para hacer esos reclamos, entonces háganlo dentro de los parámetros y vías que la ley establece. Y, vuelvo y repito, es un derecho de quien hace esos reclamos hacerlos y es un deber del órgano electoral ponderarlos. Con eso no quiero decir ni que tengas razón o no. La parte lógica del asunto, el doctor Pichar lo decía temprano, que el derecho es lógico, que tiene mucho. Cuando uno ve las impugnaciones y te dicen a ti, la transmisión, pero si esto es igual, si el acta es igual a lo que llegó, que el tema de la cantidad de votantes con la cantidad de la cantidad de votantes con la cantidad de colegios, dice, pero de inscritos, pero ven acá, si te están explicando esto y esto estaba autorizado y firmado que es así, tú dices, a veces uno dice, pero es que no quieren oír o hay peores ojos que no quieren ver. ¿Usted cree que realmente esos son argumentos desde su punto de vista personal que
que nos llamen a nosotros como dominicanos, no a Leonel Fernández, a Gonzalo Castillo, sino a preocuparnos por el proceso? Mira, si el objetivo es desacreditar la institución, esos objetivos y las vías que están utilizando son correctos. Si la vía es obtener un resultado de esas reclamaciones, Resultado jurídico. creo que no son los correctos. Por eso le decía, si el reclamo está revestido de seriedad, deben causarse por las vías que la ley establece. Y que hasta el momento veo con mucha pena que no han sido encaminados de esa forma. Sí, pero yo no quiero defender la forma en que se está ejerciendo acciones en contra del proceso. Pero sí, un argumento interesante podría ser que lo que se ha detectado es un fraude de tipo electrónico que no pudo percibirse en las mesas. Entonces, como nos enteramos ex post de esa situación, nosotros estamos ejerciendo las vías que tenemos pertinentes ante el órgano que administra el conteo electrónico. ¿Sería incorrecta procesalmente esa vía? Por eso les expliqué que desde mi óptica hay que escuchar el reclamo y ponderarlo. Y hay que hacer las verificaciones correspondientes. No solamente para satisfacer ese reclamo, sino para revestir el proceso de credibilidad. Claro. Una credibilidad que se ha visto afectada por este reclamo. En cualquier sentido, esa verificación técnica y el resultado de esa verificación técnica, ¿cuál es la entidad competente en materia electoral para tomar una decisión con respecto a ese peritaje potencial que podría realizarse? Mire, yo no soy un experto en derecho electoral. Yo no soy ni mucho menos, por eso que estoy preguntando. Sí, pero ya usted hizo su tarea. Pero la Junta Central Electoral puede tomar la decisión de hacer una auditoría sobre esos equipos y autorizar la verificación del software. Eso creo que no sería un gran problema, y ya la Junta así lo ha declarado. Que no quieren ir ahora. No tiene ningún problema en aceptar que se verifique, pero llama poderosamente la atención que la verificación del 20% aleatorio pues cuadró a la perfección. Y se hizo un ratico. ¿Por qué no se pueden hacer el otro 80 de una vez? Lo que sucede es que el sistema no está hecho para contar manualmente. Si no, no era necesario instalarlo. Es como que yo compré una calculadora para sumar y en un papelito al lado haga una suma manual. Es lo mismo. Entonces, si compré los equipos, si tengo el software, ¿para qué necesito hacer un cálculo manual? Claro. Es como que usted tenga un celular en la mano en términos y generales, utilice un cablecito con 2 vasos para hablar. En términos generales, doctor Hoppelman, ¿usted entiende que el proceso de elecciones primarias como un primer modelo realizado en este año, con la combinación de primarias abiertas y cerradas en 2 partidos, con todo el proceso ya que no se ha querido ver de los diputados, los senadores, o sea, un proceso complejo a nivel de 7.000 mesas, miles de candidatos y todo eso? En lo general, ¿usted lo ve bien que terminó el proceso? Mire, el proceso se encuentra en cuestionamiento por un grupo. Eso yo no quiero opinar sobre eso porque no tengo base ponderativa para hacerlo. Pero el proceso como tal, el día 6 de octubre, desde mi óptica, es un cambio de paradigma en la forma de hacer elecciones en la República Dominicana. Yo nunca había visto un proceso como ese. Fue un proceso expedito, sin mayores traumas, con una transmisión de resultados que resultó positiva. Se daban los resultados como cualquier país de primer mundo. Creo que sin entrar en consideración de las impugnaciones, hay un cambio de paradigma en la forma de las elecciones en la República Dominicana, y eso es aplaudible. Bueno. Doctor, muchísimas gracias. Ese es mi defensor del pueblo. Bueno, el voto es secreto. El voto es secreto. Yo creo que mío No, también. pero qué voto secreto, nosotros no votamos en esa elección. No votamos.
Pero me imagino que hay una Él no quiere comisión. voto, lo que necesita tenemos que hablar con 5 amigos. Ajá, eso es así, eso es así. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. Gracias a usted. al doctor Éxito. Opelman, José Martínez Opelman, que nos honró con su presencia el día de hoy. Gracias. Gracias. Pausamos.